Bueno, vamos a ver unos aspectos del ejercicio número 2. Este es el ejercicio número 2. De la práctica integradora. El ejercicio de práctica integradora, lo que vamos a hacer del pedido de la práctica, vamos a ver unos puntos, y uno de los puntos es el punto C. Vamos a realizar el punto C en el cual pide calcular la corriente por cada una de las ramas. Les dejo los puntos A y B para que los terminen ustedes. Y vamos acá, vamos a ver cómo hacemos para calcular las corrientes por cada una de las ramas. Bueno, como podemos ver, acá en el circuito nosotros tenemos, en esta zona no hay ningún elemento, ninguna impedancia, por lo tanto los 50 ohms se encuentran aplicados a cada una de las impedancias tomadas de forma independiente. O sea, yo puedo pensar de que acá tengo una impedancia que es resistiva pura, que la puedo llamar Z1, y acá tengo otras dos impedancias conectadas en serie. A esta la puedo llamar Z2 y a esta la puedo llamar Z3. Y acá también se me repiten, tengo dos impedancias conectadas en serie. Vamos a llamarla Z4 y Z5. Bueno, entonces en cada una de las impedancias que tengo ahí están aplicada la tensión de la fuente de alimentación, que son 50 volts con ángulo fase 0. Vamos por el primer cálculo. El primer cálculo sería la corriente I1, la corriente I1, que la voy a marcar así porque, bueno, fácil. Recuerden que nosotros tenemos acá la fuente de alimentación con esta polaridad, 50 volt, y la corriente siempre la dibujo con sentido positivo, el sentido que yo adopto, si sale del positivo. Por lo tanto, acá hay un nodo, acá hay otro nodo, acá hay otro nodo, y la corriente se va a estar dividiendo en 3. Esta corriente que está acá, que la tomo como positiva y la voy a llamar, que va a ser la I total, positiva. Acá vamos a tener una y 1, acá vamos a tener 1 y 2, y acá vamos a poner una y 3. Bueno, entonces nosotros tenemos que hacer los cálculos, y por ejemplo, para calcular I1, el cálculo es muy sencillo. Yo tengo que hacer la tensión, que es esta, que la voy a llamar E, va a ser E dividido Z1, donde Z1 tiene una parte real que vale 10 ohms y la parte imaginaria vale 0. No hay parte imaginaria porque no tengo ninguna bobina o capacitor. Bien, entonces vamos a ver cuánto vale Z1. Z1 ya sabemos de que el módulo va a ser 10 con un ángulo de fase de 0 grados. Por lo tanto,
y 1 va a ser los datos, que son 50 ángulo 0 dividido 10 ángulo 0, y esto me va a dar un valor que son 5 ángulo 0 amper. Acá tengo volt y acá tengo ohm. O sea que aquí ya calculé la primera corriente, cuyo módulo es 5 y cuyo ángulo de fase es 0. Bueno, vamos a calcular la corriente I2. Bien, la corriente I2 circula por las impedancias conectadas en serie Z2 y Z3. Por lo tanto, la Z equivalente entre las impedancias 2, 3 que están conectadas en serie será la suma de Z2 más Z3. Si nosotros vemos cuánto vale Z2, Z2 vale 3, la parte imaginaria 0, ohms, y Z3 es una bobina por la parte real es 0, más el valor de la reactancia, más el valor de la reactancia inductiva. Por lo tanto, Z2 más Z3 va a ser igual, tengo que hacer acá la suma, sumo partes reales y partes imaginarias y me queda de esta manera, que a esta la llamé Z equivalente 2, 3. Por lo tanto, la corriente que en el circuito llamamos I2, la calculo como I2 igual a la tensión E, fasor, nosotros vimos que todos son fasores, dividido la Z equivalente. Bueno, E es 50 ángulo 0 dividido la Z equivalente. Bien, pero veamos la Z equivalente. La Z equivalente es 3 más J4 ohms, o sea que tenemos que calcular el módulo y el argumento. ¿Qué pasa con esta impedancia? Vamos a ver si la graficamos. Si yo la grafico y elijo para ello un par de ejes, tengo que poner los ejes reales y los ejes imaginarios. Entonces, si la grafico, voy a tener acá los ejes imaginarios positivos, imaginarios negativos, y acá voy a tener los números reales. Números imaginarios, números reales positivos, números reales negativos, pero siempre yo trabajo en el primero y en el cuarto cuadrante cuando estoy representando impedancias, en el primero y en el cuarto cuadrante, porque la resistencia tiene que ser positiva. Entonces voy a usar una escala, vamos a tomar una escala
para representar la impedancia, y será la escala que vamos a usar, va a ser 1 ohm, 1 centímetro. Bien, entonces comenzamos graficando la resistencia. Si nosotros graficamos la resistencia, va a tener 4 centímetros. Aquí estamos. No, perdón, 3. Estaba bien como había quedado porque la resistencia es 3 ohms. Entonces para mí me va a representar 3 ohms por centímetro. Ahora voy a representar la reactancia inductiva, porque no nos olvidemos que acá siempre pongo las reactancias inductivas, las JXL que son positivas, y aquí estarían las menos JXC que son las negativas. Por lo tanto, yo marco 4 centímetros, y más o menos acá los tengo, los 4 centímetros, entonces tengo representadas esta de acá, que es J4, y acá abajo tengo representada R, que es 3 ohms. Por lo tanto, la suma de Z1 más Z2, que me da Z equivalente, puedo aplicar la regla del paralelogramo y me va a dar el valor de la impedancia. Aplicando la regla del paralelogramo, obtengo el valor de Z. ¿Cuál es el valor de Z? La suma. Y acá, estamos aquí. Perfecto. Entonces, lo que yo definí aquí es el módulo de Z, y acá tengo definido un ángulo, phi, que es el ángulo que me va a identificar a esta impedancia. ¿Por qué? Porque esta impedancia equivalente, que vale 3 más J4, yo la puedo representar con mi número en coordenadas polares, que es el módulo de Z con el ángulo. Esto significa que este punto que está acá del vector, este punto que está aquí del vector, yo lo puedo identificar como 3J4, o también lo puedo identificar como el módulo, lo puedo identificar como el módulo de Z con determinado ángulo. Ustedes vean que si yo voy desde el origen hasta el punto marcado en violeta, esa distancia va a ser un módulo, va a ser el módulo de la impedancia, que va a formar un ángulo con el eje donde yo tengo la referencia, donde yo tomo la referencia, acá en este eje, de los ángulos. Tomando los ángulos positivos en este sentido, ángulos negativos en este. Por lo tanto, si usamos trigonometría, a mí me queda que la tangente del ángulo de phi va a ser el cateto, este cateto que lo voy a representar acá, este que estoy marcando, que es exactamente igual a XL, porque yo acá tengo un triángulo rectángulo. Yo aquí tengo un triángulo rectángulo. Entonces va a ser la relación entre este cateto, que en este caso XL, y vale J4, y acá el otro cateto, el adyacente, que vale 3 ohm, que corresponde a la resistencia. Pero yo lo que voy a poner es el módulo de XL dividido el módulo de R. El módulo de XL es 4 y el módulo de R es 3.
Bien, pero miren, yo acá puedo calcular la tangente del ángulo φ como esta relación, ¿no? Si hago la cuenta, yo puedo, miren, yo pongo tangente de φ 4/3. Pero yo, ¿qué es lo que quiero averiguar? Yo quiero averiguar este ángulo. Por lo tanto, uso la función inversa de la tangente, que es el arco tangente de 4/3. Y si hacemos la cuenta, el arco tangente de 4/3 me da 50. Recuerden que la calculadora colocan en el DEG, me va a dar 53,1 grados. Y de la misma manera puedo calcular el módulo de z, y el módulo de z lo uso usando trigonometría, porque ya que calculé el coseno de φ, perdón, ya que calculé el ángulo φ, puedo usar la función trigonométrica φ, puedo usar la función trigonométrica coseno de φ, que es lo que va a hacer. Va a ser siempre cateto adyacente, que es R, dividido la hipotenusa, que es el módulo de la impedancia, que es lo que yo quiero averiguar. Por lo tanto, si despejo, me va a quedar R dividido el coseno de φ. R dijimos que era 3 ohms, y dividido el coseno de 53,1, si yo calculo el coseno de 53,1 grados y hago 3 dividido el coseno de 53,1, el módulo de z me da 5. Entonces ya averigüé z, el módulo de z me da 5. Por lo tanto, si yo voy a la z equivalente, ya averigüé, si yo voy a la z equivalente, ya averigüé módulo y ángulo, y paso a ponerlo. Y lo pongo así. La represento a la z equivalente como, en forma binómica o rectangular, como 3 más J4 ohms, que es lo mismo poner 5 ángulo 53,1 ohms. Muy bien, por lo tanto ya puedo calcular fácil la corriente. Ya puedo calcular fácil la corriente. ¿Cómo hago el cálculo de la corriente? Lo habíamos anotado acá, esta expresión, que teníamos que averiguar cuánto valía, ¿no? El Z equivalente. Acá tenemos la expresión. El Z equivalente ahora sería 5 con 53,1, que sería el ángulo. Vamos a hacer la cuenta abajo. Vamos a hacerla, bueno, vamos a hacer aquí la cuenta directamente. Bueno, habíamos quedado acá. Vamos a calcular cuánto vale I2, y el cálculo de I2 me queda, divido los módulos de la tensión y la Z equivalente, y con los ángulos hago la operación de el ángulo que tengo en el numerador menos el ángulo que tengo en el denominador. Y siempre tengo que respetar los signos que tiene adelante el ángulo. En este caso, el signo de el ángulo del denominador es positivo, entonces pasa como positivo, porque la regla dice el ángulo del denominador menos el ángulo del denominador. Por lo tanto, esto queda 0 menos 53,1, queda menos 53,1 grados. Y ahí tengo calculada
la corriente I2. Ya calculé la corriente I2. La corriente I1 la había calculado. Y ahora me falta calcular la corriente I3. Calculamos I3. Vemos en el circuito que la corriente I3 es, entonces ponemos I3, la tensión de la fuente de alimentación dividido la Z equivalente entre la impedancia 4 y 5. La Z equivalente entre la impedancia 4 y 5. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que la Z4, en nuestro ejercicio, la Z4 es 8 más J0 ohms por ser una resistencia pura, y la Z5 es 0 menos J6 por ser un capacitor puro. Y ahora lo que tengo que hacer es la cuenta para sacar la Z equivalente. Estoy procediendo de la misma manera. Y la Z4 más Z5, que va a ser la Z equivalente, porque están en serie, van a ser 8, sumo las partes de los números reales, y la parte de los números imaginarios me queda menos J6 ohms. O sea que ahora voy a hacer la misma representación que hice para la otra impedancia. Vamos a hacer la representación. Vamos a marcar un par de ejes. Este par de ejes que voy a marcar van a ser nuevamente un eje, el eje real, el eje imaginario, que me va a marcar mi plano complejo. Y como dije antes, la impedancia siempre va a estar en el primero y en el cuarto cuadrante. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo números reales, números imaginarios positivos, números imaginarios negativos. ¿Y qué es lo que marcamos ahora nosotros? La Z. Yo tengo una Z que es menos J6. O sea, es una reactancia capacitiva. Y la reactancia capacitiva la voy a dibujar sobre el eje imaginario negativo. La dibujamos sobre el eje imaginario negativo, usamos la misma escala, y ahora voy a tener 6 centímetros. Acá tengo 1, 2, tengo 1, 2, 3, entonces acá tengo 4, 5, 6. 6 centímetros tengo acá, y ahí representé esa impedancia. Ahora vean la diferencia con esta impedancia. Esta estaba con una bobina, por lo tanto, estaba la bobina representada en el eje positivo, porque las bobinas siempre las represento en el eje positivo de los imaginarios. Acá, como tengo un capacitor, la tuve que representar sobre el eje negativo de los imaginarios, y la resistencia siempre sobre los números reales, y la resistencia tiene 8 ohms, por lo tanto, según mi escala que había puesto antes, van a ser 8 centímetros, porque 1 ohm 1 centímetro. Entonces ahí tengo 1, 2, 3, tengo 4,
5, 6, 7 y acá tendría 8 centímetros. Bien, entonces acá sería R igual 8 ohms y acá tengo XC igual menos J6 ohms. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Y tengo que calcular para hacer las cuentas la Z equivalente, ¿no? Pero en polar, yo sé que la Z equivalente en binómico o rectangular es esta, 8 menos J6 ohms, y ahora nuevamente la voy a convertir en forma polar calculando el módulo de Z y el ángulo φ cuánto vale. Recuerden que yo siempre mido desde este punto ángulos positivos en este sentido, ángulos negativos en este. Por lo tanto, esta Z equivalente que es capacitiva, va a tener un ángulo negativo. Entonces, si yo hago la suma, usando la regla del paralelogramo, entonces, ahora, uniendo el centro con el extremo donde se encuentran estas que son las proyecciones de los respectivos vectores, voy a tener el valor de Z. Desde el origen hasta acá, voy a tener el módulo de Z, que lo tengo aquí, nuevamente, y acá tengo un ángulo que va a ser negativo. Bien, ¿cómo lo calculo? Miren una cosa, yo acá, nuevamente, tengo un triángulo rectángulo, bien definido. Acá es todo un triángulo rectángulo bien definido, donde tengo este cateto que vale módulo de XC, tomo el módulo que vale 6 ohms, y acá el módulo de R, que vale 8 ohms. Por lo tanto, Φ va a ser la tangente de XC sobre R. Miren, no les pongo acá los signos. Si le hubiera puesto a XC el signo negativo, el ángulo me va a quedar negativo, pero yo no lo pongo porque ya sé que el ángulo va a ser negativo. Entonces trabajo siempre con sus módulos. Y el ángulo φ va a ser la tangente de 6 dividido 8, que realizando los cálculos da 36,9 grados, pero yo le agrego el signo negativo. Yo le agrego el signo negativo por tratarse de un capacitor. Muy bien, entonces la Z equivalente, que en binómica o rectangular era 8 menos J6 ohms, la puedo escribir ahora como, claro, puedo poner el ángulo, me falta todavía calcular el módulo. El ángulo es menos 36,9. Si nosotros calculamos el módulo de Z, nos vamos a encontrar que vamos a usar la misma expresión coseno de phi, y el coseno de phi va a ser en este caso R módulo dividido módulo de XC. O sea, porque estoy en el cuarto cuadrante trabajando, ¿no? El coseno de este ángulo que está acá, el coseno de este ángulo que está acá,
perdón, sobre la hipotenusa, acá me equivoqué, dividido la hipotenusa, que la hipotenusa es la impedancia, disculpe. Dividido la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente a este ángulo, dividido la hipotenusa. De la misma manera que nosotros calculamos con la impedancia que tenía una reactancia inductiva. Por lo tanto, Z va a ser, despejando, va a ser módulo de R dividido coseno de phi, que es 8 dividido coseno. Miren, como estoy trabajando con módulos, igual si le pongo el signo negativo me va a dar positivo el coseno, pero yo se lo dejo así. Calculo el coseno del ángulo y este módulo me da 10 ohms. Por lo tanto, ya tenemos calculada nuestra impedancia. Acá vale 10 en polar, ángulo 0. Y nosotros habíamos visto que el cálculo de la corriente es lo que yo tengo acá, que es I3. Vamos a calcular I3 con la Z equivalente, que repito, acá no lo puse, pero esta es la Z equivalente 4,5. Z equivalente 4 punto, para que sepan que es la de este circuito, que están acá en serie. Por lo tanto, I3 va a ser E dividido Z equivalente 4,5, y esto va a ser igual a 50 ángulo 0. No nos olvidemos que son fasores, todo lo que tengo acá, dividido 10 ángulo, ¿cuánto habíamos dicho que era Z equivalente? Menos 36,9. Ángulo menos 36,9. Si hacemos la cuenta, estos son volt sobre ohm. La voy a hacer abajo para que no se mezcle con la cuenta que está arriba. Y 3 me da 5. Y ahora hago el ángulo. Tengo acá 0 grados. Sería el numerador menos, pero miren, es menos 36,9. Es el ángulo del numerador menos el ángulo del denominador con su signo. No nos olvidemos que el signo del ángulo del denominador es negativo. Por lo tanto, esto me queda 5 ángulo, menos por menos es más, y me queda 36,9 amperes. Y ahí he calculado todas las corrientes. Entonces, si yo escribo los valores y 1, ¿cuánto nos dio? Y 1 dio 5 ángulo 0 amperes. Y 2, ¿cuánto dio I2? Y vamos a ver I2. I2 nos dio 10 menos 53,1. I2 nos dio 10 ángulo menos 53,1 amperes. Son fasores. I3 me dio 5 ángulo 36,9 amperes. Si vamos a la parte de arriba del ejercicio, ¿con qué nos encontramos? Si vamos acá arriba del ejercicio, nos encontramos que por la primera ley de Kirchhoff, la I total
es la suma de las tres corrientes, de I1 más I2 más I3. Y total es la suma de cada una de las corrientes que circulan por la rama de mi circuito paralelo. Entonces, la I total, ahora vamos a calcular la I total, por primera ley de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff, recuerden que dice que la sumatoria de las corrientes en un nodo, dentro del nodo, es igual a 0. Por lo tanto, yo voy a tener que I total, por un lado, voy a escribir todas las corrientes I1, I2 e I3. Vean que todavía no les puse qué signo llevan. Acá pongo el igual, porque la suma me tiene que dar, sumatoria me tiene que dar 0. Y si la sumatoria me tiene que dar 0, una de las corrientes tiene que ser negativa, ¿no? Pero para aplicar Kirchhoff, yo uso el concepto de que si yo dibujo este circuito de otra manera, vean, ese circuito allá arriba yo lo puedo dibujar de esta forma. Tener la fuente de alimentación, tener acá la impedancia Z1, tener acá la impedancia Z equivalente 2, 3. Bien, el circuito es el mismo. Y acá tengo la Z equivalente 4, 5. Por lo tanto, voy a dibujar dónde estaba la I total. Y la I total yo la puse acá. Este es el nodo. Y acá están las tres corrientes. I1, I2 e I3. Entonces, para aplicar Kirchhoff bien, yo voy a usar una regla de signos, como les expliqué en otros trabajos. La regla de signos es que si la corriente entra al nodo, puedo elegir o que sea positiva o negativa. Y si la corriente que sale del nodo, la puedo elegir y que sea positiva o negativa. Nosotros siempre elegimos las que entran son positivas. Por lo tanto, las otras resultan negativas. Esa sería la forma correcta de aplicar la primera ley de Kirchhoff. Entonces la I total es igual a I1, si despejamos, más I2, más I3, que es lo que concuerda cuando les dicen que todo lo que entra, lo que está entrando es igual a lo que se divide. Bueno, acá lo tenemos, pero también sabemos cómo utilizar la ley de Kirchhoff. Entonces tengo que hacer esta cuenta. Tengo que hacer la cuenta que I total va a ser igual. I1 era 5 ángulo 0 amperes. Más I2, bien, vamos a ver cuánto es I2. 10 menos 53,1. Perdón, sí, 10 menos amperes. Más la última corriente que era 5 ángulo 36,9. Amperes. Bueno, esta I1, si yo vuelvo a escribir I1, si yo vuelvo a escribir I1, todas estas están en polar. Están en polar, polar. Yo que necesito pasarlas a rectangular para hacer la suma. Por lo tanto, I1, que es 5 ángulo 0, es muy fácil de resolver
porque me queda en coordenadas rectangulares o binómicas 5J0. ¿Por qué? Y bueno, para ver el por qué, voy nuevamente a marcar un par de ejes. Un par de ejes, porque ahora voy a representar las corrientes. Voy a representar las corrientes. Entonces, hago mi par de eje y las represento. Siempre trabajo con números complejos, o sea, números que tienen una parte real y una parte imaginaria. Bueno, y esta acá estaría la parte real. Acá ahora, a distinto que las impedancias, las corrientes, las partes reales pueden tomar valores negativos o positivos. En este caso, 5 amperes, yo lo que hago es marcar la corriente I1 y uso una escala de corrientes. Escala de corrientes, y puedo decir que lo mismo, 1 ampere, 1 centímetro. O sea que I1, que tiene un ángulo 0, me va a representar una corriente de 5 centímetros. Entonces, acá tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Entonces, ahí tengo la primera corriente y 1. Le voy a cambiar el color acá a I1. La vamos a marcar con verde para diferenciarlas. ¿Por qué? Porque voy a sumar las otras dos. Entonces, ahí I1 es la corriente es un fasor. Y en los diagramas fasoriales yo pongo el sentido de giro, que es la pulsación, el sentido de giro. Bien, vamos a representar, ahora sí, en rojo, vamos a representar I2, que tiene un ángulo de menos 53,1. Es 10 menos el ángulo 53,1. Y la tenemos que pasar a rectangular o binómica. Pero vamos a dibujarla la corriente. Vamos primero a dibujarla. Nosotros decimos que tiene ese ángulo. Entonces dije con este color. Entonces, menos 53,1. Estamos aproximadamente... a ver, un segundo. Si yo dije el ángulo es 53 y eso vale 10, voy a usar la misma escala, entonces me queda una corriente que es importante porque llegaría hasta acá más o menos. Y 53,1 estaría por aquí. Este ángulo que está acá, que es negativo, menos 53,1 me está representando a esta corriente que es I2. Ahora tengo que representar la corriente I3. Vamos a usar otro color para la corriente I3, donde la corriente I3, que es un fasor, no nos olvidemos que esta también es un fasor, la corriente I3 me dio 5,36, perdón, creo que invertí, no, 5, está bien, 5,36,9. Esta corriente queda 5,36,9 y hay que pasarla de polar a rectangular. Bueno, la represento, es 5,36,9. El ángulo es positivo. Entonces, si el ángulo es positivo, y dijimos que es 5.
Ahí estamos. Esta que tenemos acá es la corriente I3. Y esta que está acá van a ser el ángulo 36,9. Entonces yo, como dibujé todo a escalas, podría hacer la suma de estos tres vectores y después corroborar cuánto me da la suma de estos tres vectores con la suma hecha algebraicamente acá. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, yo les voy a dar como tarea resolver la I total. Bueno, se me mezclaron los... Les doy como tarea resolver la I total. Y si lo pueden resolver gráficamente y corroborar con la escala, puede haber pequeñas diferencias entre la parte teórica y la parte gráfica, porque depende, bueno, siempre hay un error en medir los ángulos y en tomar distancias, pero dan aproximadamente iguales. Bueno, acá terminamos por ahora y les dejo como tarea eso. Y el lunes la tarea me la pueden enviar, y el lunes seguimos viendo la práctica integradora. Así que tengan buen fin de semana y nos vemos.